y nos va a seguir generando esta inconformidad como relación. Porque mira, usted ya le generó duda. O sea, usted dice ya, chuta, pero ¿qué pasó? O sea, parece que Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros.
Estudiantes, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Cómo han pasado? Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Bueno, que se Buenas cambió noches, los horarios, compañero. ¿no? Esta hora ya les toca conmigo de 8 a 8:40, ¿no? O 8:35 más o menos. Tenemos 2 minutitos más y empezamos las clases, ¿ya? Licenciado, buenas noches. Buenas noches, compañeros. Licenciado, una consulta. ¿Me escucha? No le escucho yo, licenciado. Dale, di la palabrita. Díganos, por favor. Hagan favor, en el cuestionario, en el cuestionario de bachillerato está ciudadanía, digamos de ciencias sociales también, pero no hay ahí en ese cuestionario no está el link de ciencias sociales. Yo entré por ciudadanía, como es el mismo link de usted, Ah, sí, sí, entra en el nomás. texto Dale, del bachillerato. sí, ese es el mismo link de todos, ¿ya? Ese es el mismo link. Sí, Conéctense a ese sino mismo que link. Yo me conecto a todas mis clases con el mismo link. No se preocupen, dice, ¿ya? yo le entiendo eso, sino que en el Moodle, entro a Moodle, pongo primero bachillerato y en la tabla no aparece ciencias sociales, el link de ciencias sociales ahí, pero de ahí está arriba el cuestionario dice ciencias sociales, pero no hay el link en bachillerato, pero en el otro, en el ciclo básico sí hay. Esa era mi Ay, consulta. ya les voy a subir, ya, pero este es del mismo link. Sí, ya voy a subir yo Sí, sí, en la ya, plataforma, ya. ¿no? Eso Para que nomás quería vaya, saber. Gracias, no se licenciado. preocupe. No, gracias a usted para que no exista confusión, ¿ya? Listo, a ver, ¿quién me ayuda, por favor, en qué tema nos quedamos de estudios sociales de la última clase? ¿Que alguien me ayude? Que alguien me ayude. ¿Nadie me ayuda? Ayúdeme, por favor. A ver, Patricia Lucas, por favor, díganos.
Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. ¿Cómo está? Nos dictó el fascismo, y dejó como título el fascismo según los fascistas. Facilismo según los fascistas. Ya, ¿qué entendimos sobre eso? Gracias, Patricia. Si quiere ganarse 2 puntos más. ¿No? Bueno, tiene 2 puntos extra, ¿ya? A ver, vamos, ¿quién más me ayuda? ¿Qué entendió sobre la última clase? Nadie quiere ganarse esos puntitos extras. No les gusta participar. Franklin creo que está sin luz o está con luz. Se le ha ido la luz en el sector. Sí, porque no se le ve. A ver, le doy la palabra a Franklin. Sí, no, sí estoy con luz, sino como dije, estoy botado, estoy por otro lado. Ah, Pero cierto bueno, cierto que su esposa le sacó de la casa. Sí, sí, perdón, disculpe, es que no me acordé. No, mentira, no, señor Franklin, no se preocupe, ¿ya? A ver, alguien que me dé su opinión sobre las situaciones que vimos la anterior semana. Si no, pregunto. ¿Me quieren que pregunte? Nadie me contesta, nadie me guía o me dice o me explica qué vimos la anterior semana. A ver, Patricia Lucas, qué bien, Patricia. Se está ganando la exoneración del examen final. A ver, díganos, Patricia. Bueno, del fascismo, pues que como quien dice, el fascista es, como se dice, es un periodo, como dices, que surgió en Italia, pues, ¿no? ¿Ya? El cual, dicho reino europeo que gobernaba, por un régimen ¿Ya? que fue sustentado en la ideología del fascismo y encabezado por el director Benito Mussolini. Sí, correcto, muy bien. Muy bien. Muy bien. Y, Dígame, siga nomás. Si tiene más que opinar, sigamos nomás. y ya, porque el fascismo fue, por ejemplo, ¿cómo que es? También fue un movimiento ideológico, político, nacionalista, ¿Ya? marxista, ¿cómo que es? Militarista en espíritu. Eso, militarista, ya, muy bien. Muy bien, muy bien. Sí, Tiene dos gracias. puntos extras. Gracias, querida Patricia. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere opinar? Franklin creo que levantó la manito o no. ¿Quiere opinar, Franklin, o no? O baje la manito. ¿Quiere opinar? Sí, no, tal vez. Sí. A ver, le doy la palabrita, ¿ya? Coméntenos, señor Franklin. sí, como decía, del fascismo, no estoy muy al tanto porque estaba en mi trasteo, pero más o menos, como dijo la compañera, son machistas, tampoco son feministas, pero ni izquierdistas ni de derechas. ¿Ya? Son negociantes ¿cómo le digo? Son defensores del clima, de la naturaleza, y ecologistas también, de energía nuclear. ¿Ya? Correcto. Son demócratas también ellos. Pero no Total. tienen una idea fija, lo que sí son un poco machistas, como dijo. Ya, correcto. Muchas gracias, muy amable. Algo que entendí, no estaba ando medio perdido. No se Tenía que preocupe, estar al día ahí. tranquila. Lo importante es Ya, estar al pues, día y seguir en clase. Muchas gracias. Tiene dos ya. puntos extras. ¿Alguien más? Gracias.
¿Alguien más que quiera opinar? ¿Alguien más que quiera dar su opinión? Su humilde opinión sobre el fascismo. Señor Israel, por favor. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Buenas Eh, noches. en, en teoría, compañero, buenas noches. En teoría, el fascismo es como lograr, lograr propósito, metas con el menor esfuerzo posible. Eso se llevó a cabo cuando hubo las primeras incursiones y por eso se luchó por el tipo de fascismo, porque también hay un fascismo actual, fascismo estudiantil, entre otros, ¿no? Se divide. Ya, Entonces conlleva incluso hay, en la parte de fascismo también hay una que interviene que da a entender que también por medio del fascismo se llevó a cabo muchas revoluciones. O sea, ya, yo lo veo de esa manera, ya, que prácticamente el fascismo también conllevó como nos explicó usted la otra vez, a la anarquía y etcétera. O sea, a tratar de conseguir logros con el menor esfuerzo o usando también esfuerzo extra o usando, como se dice, fuera la fuerza. ya, No sé correcto. si, o yo estoy confundido en esa parte, No, pero sí, por eso sí, bien. No, no daba mi concepto porque me encontraba medio enredado en ese tema, por lo ya. que yo entender que por medio del fascismo, o sea, se obtuvieron buenos logros, pero también hubieron malos logros prácticamente. Sí, correcto, Ujú. ¿no? Mire, justamente, gracias, señor Israel. Sí, tiene razón, tiene dos puntos extras. Vamos, Mari Pastillo levantó la mano, pero ya bajó. ¿Quiere opinar, Mari, o no? Sí, pero es que no se le ve solamente los... Bájale el celular o así quiere recibir clases, no hay problema, se ve el techo nomás y el cabello. Pero bueno, ya le prendo el micrófono, ¿ya? A ver, coméntenos, ¿qué opina usted sobre el fascismo? Doctor, buenas noches Buenas con noches. eh, perdón, mil disculpas, que mi cámara de mi computador es alto, no me puede ver. Ah, ya, ya, no, no se preocupe, tranquila. Sí, ya no estoy desde mi celular. Yo no estaba en la clase anterior, pero estaba aquí más o menos averiguando y Ujú, dice, el fascismo es un movimiento político social que nació en Italia de la mano de Benito Mussolini ujú, tras la finalización de la Primera Guerra Mundial. correcto. Se trata de un movimiento totalitario y nacionalista. Correcto, totalitario nacionalista. ¿Qué significa esto? Muchas gracias, Mary. Muy amable muy amable por su comentario. A ver, ¿qué significa el fascismo como tal? El radicalismo nacionalista. Del radicalismo nacionalista, conjuntamente con el pensamiento de la creación de Benito Mussolini, Benito Mussolini, un general dictador en la época de Italia, ¿sí? Él comenzó a generar este pensamiento fascista del nacionalismo extremista, ¿sí? Con la hostilidad y con el orden de antisocialista o anticomunista, ¿sí? Entonces ellos decían, no, yo soy nacionalista y quiero que mi país crezca y no puede ser que un socialista comunista te quite el Estado o el Estado se haga cargo, si podemos crear la libre empresa, ¿verdad? Para la industrialización. Pero al final nos damos cuenta que no fue así. ¿Por qué? ¿Por qué no fue así, no? Porque el fascismo, conjuntamente con el nacionalismo que íbamos a ver de la Alemania nazi, fueron autoritarios, porque se transformó en una dictadura, ¿no es cierto? O sea, el fascismo, correcto, el fascismo de Mussolini decía, no, libre empresa, la industrialización, como ahora el capitalismo, por ejemplo, ¿cierto? La industrialización, pero eso sí, que sea controlada por el Estado, ¿ya? Pero más bien fue creado por un régimen anticomunista y antisocialista, más no por un progreso de un país, porque si nos damos cuenta, Benito Mussolini, 28 años en el poder. ¿Qué significa eso? Dictadura. ¿Dónde existe una democracia de Benito Mussolini si decía, sí, el mundo tiene que ser libre, pero tú eres dictador 28 años?
Es como más o menos dice Kim Jong-un, que es un país comunista, dice Kim Jong-un, es que ustedes se basan en el orden del imperio yanqui. Discúlpame, pero tu poder Kim Jong-un no es solamente el tuyo. Si tú ya estás en el poder como 12 años, tu papá estuvo casi 100. Ya no tiene lógica, ¿no? O sea, para ti sí está bien, pero para mí no. Si se dan cuenta este juego, y vamos a lo político, ¿no? Que hemos visto ya muchas circunstancias, ¿no? Vamos en lo político, ¿ya? Ahorita, bueno, lo que se eligió antes de la anterior semana sobre el nuevo presidente de la República, eso también existe la democracia, pero para unos y para otros no. O sea, para mí mi democracia es mi democracia, pero para ti tu democracia es tu democracia. Entonces no llevamos a un punto cuerdo o a una circunstancia de todos vamos al mismo punto, ¿no? Sino siempre son estas pugnas de poder, que es lo que hace estas pugnas de poder es no hablar con la realidad. Más bien se puede decir dogmas políticos que nos lava el cerebrito y nos dice, sí, esto para mí está bien, pero para ti no. ¿Cierto? Todos los que estén en contra mío serán sacrificados, pero yo sí me puedo mantener en el poder. ¿Sí? Y ahora vamos a ver sobre el nacionalismo de la Alemania nazi. Ya vimos el fascismo de Benito Mussolini. ¿Cuál es la diferencia? Tal vez ustedes digan, ¿cuál es la diferencia? Que Benito Mussolini hizo una dictadura en su país. ¿No es cierto? Hizo una dictadura en su país. Ojo con esa situación. Pero en cambio, la Alemania nazi del nacionalismo quiso que todos sean una sola región. ¿Ya? Miremos, interno, Benito Mussolini sobre el fascismo y externo del nacionalismo de la Alemania nazi. Vamos a poner como título la Alemania nazi. La Alemania nazi. La Alemania nazi. Ponemos, después de la guerra, después de la guerra, después de la guerra, después de la guerra, coma, el emperador Guillermo II, abdicó, así se escribe, ¿no? Abdicó, punto seguido, en 1919, en 1919, una asamblea constituyente adoptó el régimen republicano, adoptó el régimen republicano de la Constitución de Weimar. En la Constitución de Weimar, W-E-I-M-A-R, Weimar. Punto seguido. Muchos alemanes compartían una posición nacionalista, y de reacción por las imposiciones de los vencedores a su país, de los vencedores en su país. En su país. Punto seguido. A esto se sumó la crisis. A esto se sumó la crisis
a esto se sumó la crisis económica que dejó a mucha gente, a mucha gente, a mucha gente a mucha gente sin empleo, sin empleo, sin empleo y en la extrema pobreza. Y en la extrema pobreza. Punto seguido. Los partidos alemanes, los partidos alemanes denunciaron al Tratado de Versalles, denunciaron al Tratado de Versalles como instrumento, al Tratado de Versalles como instrumento de destrucción de Alemania, de destrucción de Alemania, de destrucción de Alemania. Punto aparte. El partido nazi dirigido por Adolfo Hitler, el partido nazi dirigido por Adolfo Hitler, H-I-T-L-E-R, Hitler, proclamó la idea de la raza aria, proclamó la idea de la raza aria, proclamó la idea de la raza aria como superior y destinada a gobernar el mundo y destinada a gobernar el mundo. Punto aparte. Rechazaba los conceptos de igualdad, y democracia, Punto seguido. Planeaba la hegemonía de Alemania, planeaba la hegemonía de Alemania sobre Europa, por cualquier medio, Punto seguido. Hitler, con su promesa de trabajo y pan, Hitler con su promesa de trabajo y pan, llegó al gobierno e impuso rápidamente un régimen
Totalitario. Totalitario. Punto seguido. Prohibió los sindicatos, prohibió los sindicatos, prohibió los sindicatos y los otros partidos, y los otros partidos políticos. Punto seguido. Persiguió a los socialistas, coma, a los libre pensadores, persiguió a los socialistas, coma, a los libre pensadores y sobre todo, a los judíos. Y sobre todo a los judíos. Coma, a quienes acusaba, coma, a quienes acusaba, coma, a quienes acusaba de ahogar a Alemania, con su poder económico. Con su poder económico. Punto seguido. Sus principales instrumentos fueron la Gestapo, con Geno, Gestapo, fueron la Gestapo, coma, policía política nazi, encargada de combatir a los opositores del régimen, coma, y las SS, era una fuerza militar especial del partido. Era una fuerza militar especial del partido. Una fuerza especial del partido. Punto seguido. Los nazis lograron dinamizar la economía de Alemania. Los nazis lograron dinamizar la economía de Alemania, punto seguido. Iniciaron una carrera armamentista, coma, con gran aparato de propagandas, y el control de la educación, coma, la prensa, coma, la radio, coma, dominaron la opinión pública, punto seguido. Toda oposición, especialmente la socialista, fue suprimida. Punto final, ¿sí? Y seguimos con la clase de la próxima semana. A ver, les voy a hacer ver un videito, por favor. Todavía no ha acabado la clase, ¿no? Les voy a hacer ver un videito. Le prestamos atención, por favor. Un segundito sobre cómo comienza a surgir el nacionalismo, ¿no? El nacionalismo.
Bueno, debemos decir que el concepto de nacionalismo surge propio de la edad contemporánea y nace con el concepto de nación. Es una ideología y un movimiento sociopolítico que tiene como finalidad generar conciencia e identificación en una comunidad nacional. También decir que este movimiento intenta generar patriotismo o sentido de pertenencia en los ciudadanos de una misma nación a través del uso de ¿cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre el nacionalismo. ¿Y qué es el nacionalismo? Bueno, debemos decir que el concepto de nacionalismo surge propio de la edad contemporánea y nace con el concepto de nación. Es una ideología y un movimiento sociopolítico que tiene como finalidad generar conciencia del uso de distintas herramientas o estrategias. El nacionalismo comenzó a tomar relevancia hacia fines del siglo XVIII y alcanzó su apogeo en el siglo XX. Continuemos con el origen del nacionalismo. Bueno, debemos decir que el origen del nacionalismo suele ser bastante controversial, dado que existen diferentes opiniones sobre su nacimiento, pero las que más resuenan afirman que el nacionalismo surge luego de las grandes revoluciones, como la Revolución Francesa, la Revolución Burguesa y la Revolución Liberal, y está acompañada por los movimientos burgueses que se presentaron en años posteriores a estas revoluciones. Sigamos hablando un poco más sobre este nacionalismo para comprenderlo mucho mejor. Particularmente hablemos sobre sus características. Bueno, para comenzar, debemos decir que el nacionalismo se presenta como una corriente ideológica de carácter político, la cual se caracteriza principalmente por mostrar a su nación el derecho que posee de formar a su propio estado de gobierno. También decir que tiene el fin de establecer sus propios objetivos en base a sus aspiraciones y necesidades en el área de la economía, la sociedad, y por sobre todo su cultura, ya que este último los define por sobre todos los demás como una identidad nacional. Por último, decir y agregar que a su vez esta ideología se caracteriza por el hecho de guardar muchos los sentimientos de su comunidad, buscando resguardar sus orígenes, lenguas, como así también su religión, ya sea autóctona o adquirida. Continuemos hablando sobre los tipos de nacionalismos que podemos hacer referencia, comenzando con el nacionalismo liberal o voluntarista. Bueno, para comenzar debemos decir que su máximo defensor fue el filósofo y revolucionario italiano Mazzini. Este consideraba que una nación surge de la voluntad de los individuos que la componen y el compromiso que estos adquieran de convivir y ser regidos por unas instituciones comunes. También decir que es pues la persona quien de forma subjetiva e individual decide formar parte de una determinada unidad política o a través de un compromiso o pacto. Por último, decir que en este tipo de nacionalismo, la nacionalidad de un individuo estaría por lo tanto sujeto a su exclusivo deseo. Este tipo de nacionalismo fue el que se desarrolló en Italia y en Francia, muy influido por las ideas de la Ilustración. Continuemos con otro tipo de nacionalismo, el conservador. Debemos decir que sus principales valedores o defensores fueron Herder y Fichte en el discurso a la nación alemana en 1808. Según ellos, la nación conforma un órgano vivo que presenta unos rasgos externos hereditarios, expresados en una lengua, una cultura, un territorio y unas tradiciones comunes madurados a lo largo de un largo proceso histórico. También decir respecto a este tipo de nacionalismo que la nación posee una existencia objetiva que está por encima del deseo particular de los individuos. El que pertenece a ella lo seguirá haciendo de por vida, con independencia del lugar donde se encuentre, como una especie de carga genética a lo que no es posible sustraerse mediante la voluntad. Este tipo de nacionalismo fue el esgrimido por la mayoría de los protagonistas de la unificación alemana. Sigamos hablando un poco más sobre el nacionalismo
particularmente sobre la diferencia con el patriotismo. Bueno, para comenzar debemos decir que la diferencia entre el nacionalismo y el patriotismo es una muy delgada línea la que los separa, puesto que ambos buscan resguardar sus culturas, ideales originarios, religión, entre otros. También debemos decir y debemos agregar que mientras que el nacionalismo busca también incluir a la sociedad dentro de los ámbitos políticos, el patriotismo respeta totalmente sus sistemas políticos y económicos, prestando más importancia a su identidad social. Continuemos hablando un poco más sobre el nacionalismo y para finalizar hablaremos sobre sus consecuencias. Debemos decir que dentro de las consecuencias más grandes a través del paso de la historia que han producido los movimientos nacionalistas, sin lugar a duda, han sido la manera violenta en la que terminan las diferentes contiendas, guerras y revoluciones que surgen por pelear por un ideal. Y para finalizar, decir que la manera más fácil de comprender esto son ver las destrucciones que han dejado como resultado las guerras en países como México y Cuba durante sus revoluciones en cuanto a las pérdidas civiles. Y por otro lado, la Primera y Segunda Guerra Mundial, las cuales no solo dejaron grandes pérdidas humanas, sino estructurales casi incalculables en cada nación. Bueno, esto es todo por hoy. Como siempre les decimos, chequeen los videos de nuestro canal que seguramente les serán de utilidad. Hasta la próxima. Ya, correcto, ¿no? Entonces, como vimos, el nacionalismo se puede confundir con el patriotismo, ¿no? El patriotismo en general. Pero en el punto del patriotismo y el nacionalismo sí concuerdan entre partes, pero el nacionalismo son extremistas, ¿no? A punto de, mi país es mejor que el tuyo, entonces tengo que exterminarlo, ¿correcto? Entonces eso está mal. Patriotismo es ser patriota, pueden ser socialistas patriotas, comunistas patriotas, capitalistas patriotas, pero el nacionalismo es ya llegar a un punto del racismo que lo vamos a ver la próxima clase, ¿no? Listo, mis queridos estudiantes, nos vemos el jueves. Que les vaya muy bien. Un gusto. Linda noche. Bendiciones. Hasta luego, mis queridos estudiantes. Un gusto.